Manifestamos nuestro agradecimiento por su amable sintonía, recordándoles una vez más que este ministerio, Christ Dynasty Church, está y estará siempre a vuestro favor. La familia, el núcleo familiar, y vamos a estar hablando de la familia, no tan solo del lugar donde vivimos, sino de todo el planeta Tierra, en las diferentes culturas de los pueblos y de las naciones. La familia toma un papel muy importante, o el rol más importante de todos, porque la familia es el centro de la sociedad y la familia debemos de formar en una unidad, una sola familia. Si hablamos en términos humanos, tenemos la misma naturaleza en las diferentes nacionalidades que somos, no importando el color, la raza, la piel, la educación o todo aquello que haya comprendido para formar el carácter de aquella persona. Somos, de acuerdo a la ciencia, una sola humanidad. O sea que todos los seres humanos que formamos, los 9.000 millones de almas o personas más bien, que habitamos en este planeta, no importando la edad ni el sexo o el género, como le llaman ya, todos genéticamente tenemos la misma naturaleza. Diferente tipo de sangre, pero todos tenemos sangre, hueso y carne. Tres materias principales con que se forma el ser humano. De tal manera que somos una sola familia de seres humanos en el mundo. Pero somos una familia desunida por completo porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de razonar, de pensar, de educación, de cultura, de tradiciones, que forman los caracteres diferentes en los cuales el ser humano no se pone de acuerdo. Y es triste ver que todos estamos segregados en lugar de buscar la manera de unirnos. Buscamos la manera de ser diferentes por completo. Y en las asambleas de motivación nos motivan a ser únicos, a no ser copia de nadie. De tal manera que de esa forma elevan el egoísmo y la altivez y la arrogancia, la soberbia, la presunción de que yo soy un ser más importante que tú. Tú eres inferior que yo. Y ahí estamos viendo la discriminación, aún en las familias, hablando ya individualmente de una familia, en la misma familia con los mismos padres, somos diferentes. Y ahí mismo nos diferenciamos del uno del otro. Y eso se llama discriminación. Nos discriminamos en los trabajos, nos discriminan. La sociedad discrimina. Porque hay sectas o sectores o grupos, como le quiera llamar,
donde la discriminación abunda. Y abunda más en donde aquellos que se creen raza superior porque son de piel más blanca que los demás, se sienten una raza superior. Y un mundo de esa manera, de esa cultura, de esa forma de vida, nunca va a estar unido. Y es triste ver que en lugar de unirnos, cada quien hace su manera de vivir en sus propios razonamientos y en sus propios recursos. Y se olvida de los demás. Hoy vamos a tratar la unidad de un solo cuerpo. La unidad del cuerpo de Cristo, que aún en la iglesia, entre comillas, no se practica. La iglesia es un organismo más segregado que las etnias de razas en el mundo. La manera religiosa en que implantan su cultura es de una total discriminación, porque se filtran en ella doctrinas que no unifican en una sola unidad a todo ser humano. Es cierto que hay en iglesias donde hay diferentes razas, de diferentes pueblos y naciones, pero una unidad plena y completa de todas las razas del mundo no lo hay. Y la iglesia tiene la solución y no se preocupa por ello. Se preocupa porque no les falte el diezmo, que no les falten las ofrendas, porque si no, no tienen con qué vivir. Y los más abusados, pues se hacen millonarios. Y en lugar de compartir sus riquezas con la pobreza, pues los invierten en aviones, en automóviles, en residencias, en cobrar grandes cantidades para ir a predicar. Y han hecho del evangelio un extraordinario negocio. Eso es discriminación. Eso es desunidad. Eso es llevar el paganismo al lugar donde tú ocupas tu púlpito. Cristo no vino con esa enseñanza. Cristo vino a matar la maldad, destruirla, y tú la fomentas en tu iglesia. ¡Qué barbaridad! Agarras una ronda de incautos, porque son incautos todos los que van, que no se preocupan por tener una relación personal con su Creador, con su Dios. Quieren más bien la palmadita de aquel que se dice que es el pastor, el guía de esa congregación. Ahí tenemos en la cárcel a un líder de una magna iglesia establecida en Guadalajara, Jalisco, México, llamada La Luz del Mundo. Lo encontraron culpable y está en la cárcel. ¿Cómo estafó y cómo abusó sexualmente de cientos, quizá miles de mujeres, que en su ignorancia lo creían un Dios?
¿Hasta dónde hemos llegado de tontos? Por no buscar la presencia de Dios en nuestro corazón. Ese es el fundamento de tu predicación. ¿Qué se debe de ser? La Biblia la han convertido en un instrumento religioso peligrosísimo para todo ser humano. Tu cultura religiosa, que es pagana, va a llevar a todos tus seguidores al lago de fuego juntamente con Satanás. Y tú tienes la culpa. Y este segmento de este video va encaminado para que todos aquellos que se reúnen en tu iglesia sepan la verdad. La verdad que fueron escogidos por ellos, por Dios, por el Espíritu Santo, por el Padre y por el Hijo, en una sola unidad, un solo Dios, para que ese Dios morara en sus corazones. Y te voy a decir algo que te va a causar sorpresa. Todos hablamos de una conversión del ser humano a Jesucristo. Y convertirnos a Cristo, ser como Él. Y sabes que Dios, en su misericordia, se quiso convertir en un ser humano como tú y como yo. Ese Dios omnipotente decidió encarnar en un cuerpo humano y convertirse en carne, hueso y sangre de la misma naturaleza tuya, para en ese cuerpo humano formar el cuerpo de su habitación. A eso se reveló Satanás. No quiso adorar a un Dios hecho hombre. Y por causa de esa rebelión estamos pagando todo eso el pato. Porque los lelos o los tontos del primer matrimonio que Dios apartó para su propósito le fallaron. Y prefirieron decidir tomar una vida por cuenta y riesgo de ellos mismos, que fue el motivo y razón que los convenció Satanás de que eran superior a Dios. Y esa rebeldía nos ha costado a todos la muerte física y la muerte espiritual. Y tú en tu iglesia la sigues cultivando. Dios es todopoderoso, ¿qué no lo predicas de esa manera? Y temes quedarte sin ovejas porque no vas a comer. Son las que te mantienen. Y no entiendes que el que te mantiene es Dios. Dios se basta y se sobra para sostenernos. Para eso puso este planeta. Pero nos debe costar esfuerzo y trabajo hacerlo. Gozar de los beneficios que puso en este planeta, pero la arrogancia y la soberbia del hombre está destruyendo el planeta. Y esa misma arrogancia, esa misma soberbia, ese mismo egoísmo está a punto de destruir la raza humana a través de todo el arsenal de bombas nucleares que se almacenan en los diferentes países y por los desacuerdos, las discriminaciones de los malos entendidos que hay entre las mismas potencias extranjeras. Estamos en un caos y la iglesia dormida, teniendo el poder en sus manos. ¿Qué acaso Dios no dijo que señoreara la tierra
¿No entiende lo que quiere decir eso? El señorío de Dios, la potestad de Dios se la entregó al hombre. Eso se llama teocracia, el gobierno de Dios, para que gobernaras este planeta en el nombre de Dios, con la sabiduría, con las normas, reglas de la sabiduría de Dios, que viene siendo sus leyes. Este país empezó a ser la tierra prometida para casi toda la humanidad, porque este país está formado por puros extranjeros, puros emigrantes que vienen con diferentes formas de pensar y formas de ser, y sacaron de las escuelas, sacaron a Dios como Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. Renunciaron a él y ahora este país, los ratones le están gritando y le están faltando el respeto al gato. No entienden que con Dios las cosas cambian. Si llevaran nuevamente la Biblia a las aulas escolares, no importa que fueran públicas o privadas, toda nación sería diferente. Porque el corazón del hombre cambiaría, que esa es la maldad que nadie puede controlar, solamente Jesucristo. Y a él no lo quieren, lo desechan, lo crucificaron, lo mataron, por venir a despertar en nosotros una conciencia de verdad y de justicia. Y aún en estas épocas en que ya modernamente se supone que estamos avanzados en nuestra inteligencia, porque la tecnología sacada de la inteligencia del hombre Dios es más inteligente que todos los 9,000 millones de gente que vivimos en este país juntos, ni de todas las computadoras que existan en el mundo tienen la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento de Dios. No seamos tontos e ilusos que queremos ser superiores a Él. Inclusive, la inteligencia artificial te está superando a ti, gente humana. Está quitándote el puesto y no te das cuenta. La fomentas. En tu mano traes quién te domina, quién te gobierna. Un pequeño instrumento llamado celular. Es tu jefe, es tu patrón. Es tu cultura y es tu forma de vida, porque ya no te puedes separar de él. Sale un nuevo celular con diferentes aplicaciones y estás 2-3 días antes de que salgan las tiendas haciendo fila para comprarlo y adquirirlo. Ese celular domina tu mente. Te está moldeando y estás perdiendo millones y millones de tus células en el cerebro porque ya no las usas. Ahora la inteligencia artificial está ocupando tu cerebro. ¿Y en qué estás quedando? En manos de una era robótica. Tú como ser humano eres más importante que toda la tecnología del mundo que hay. Y le das más importancia a esa tecnología porque te produce dinero. Y el dinero no existe. ¿O no te das cuenta que el dinero de este país, que supuestamente es
la moneda que tiene todavía control en el mundo. Es una nota de pago, lo que nosotros en nuestro país llamamos un pagaré. Es una promesa de pago. Es un documento mercantil, no es dinero. Y matas por él. Este país y todos los países están en bancarrota porque están en una economía falsa, llena de papel nada más. Dicen que tienen unas reservas en el oro que respalda lo que imprimen de billetes. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo a querer retirar del banco nuestro dinero, encontraríamos la sorpresa en nuestra vida, que estaríamos en la ruina. Y los multimillonarios se suicidarían porque verían que ya no tienen un solo penny. Estamos en un mundo falso y no lo entendemos. Falsa economía, falsos gobiernos. Prometen, prometen, prometen y nunca cumplen las cosas. Porque no hay rectitud en su corazón y ese es el problema. De eso queremos basarnos. Para que no retiren la Biblia de ningún lado, sino la fomenten. Y levanten maestros en espíritu y en verdad, no en teoría. Porque la vida de Dios se manifiesta en este cuerpo físico, pero viene de adentro, de tu alma y de tu espíritu. Ahí es donde trabaja Dios cambiando los corazones, cosas que tú no quieres cambiar porque te produce lo que estás haciendo, te produce dinero. Y tu riqueza las haces a través de la maldad. No es un dinero ganado honradamente. Y aquí se espantan porque traes billetes en lugar de tu tarjeta de crédito. Y luego te preguntan o te investigan de dónde sacaste todo ese dinero. Y tienes que comprobar que ese dinero aparentemente lo ganaste honradamente. Hablan de integridad y de honradez. Y desgraciadamente eso no existe. Pero no hay un gobierno, no hay un gobierno que no tenga corrupción en sus filas. No hay gobiernos sanos porque no hay corazones sanos. La iglesia que debe de representar, de que de ahí deben salir los líderes para gobernar. No se quiere meter en esos problemas porque no es bíblico. Cuando Dios le dijo a Adán, señorea la tierra, llénala de conocimiento de Dios. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Llena de pachangas, celebrando cumpleaños de todo el mundo, fiestas de aquí, fiestas de allá. Que el día de la madre, que el día del padre, que el día del primo, de la prima, de la tía, de los 15 años, de mi tía, de mi abuela. Puro paganismo. Dejemos de jugar a los cristianitos, que más bien son crisantemos que cristianos. A mí esta vergüenza me da que me digan cristiano, porque los cristianos somos los más hipócritas del mundo. Somos más hipócritas que los malvados y perversos del mundo.
porque sabiendo que conociendo a Dios no nos comportamos como Él. Eso es hipocresía y eso abunda en la iglesia. Todos buscan la amistad del pastor para estar bien con el pastor. Y el pastor busca estar bien con su congregación, no con Dios. Eso se llama paganismo. ¿Cuándo vamos a entender que sin santidad y sin el amor de Dios nunca vamos a estar en la presencia de Dios? Porque debemos de vivir por fe y no entendemos cuál es la fe. La fe es estar ahí de rodillas chillándole a Dios. Cuando Él te dio potestad y poder para no estarle chillando, sino para que hagas en Él, la autoridad de hacer sanidades, limpieza de corazones, de echar fuera demonios, que es lo más importante, de echar afuera a Satanás del corazón de la gente. Y no lo sabes echar, lo tienes en tus filas, lo acaricias y le das de comer. ¿Cuándo vas a despertar, pueblo de Dios? Hay un avivamiento en puerta, el más grande de los que jamás hayan existido. Porque Cristo en la gloria que ahora tiene, porque dejó su gloria, igual que la que nos destituyeron a nosotros por causa de Adán y Eva, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Él regresa al seno de su Padre, el Padre le entrega la gloria. Y ahora en este mover, que es el último, la última oportunidad que tenemos los seres humanos, ahora viene con su gloria a encarnar en aquellos que lo reciben y a restituirnos la gloria a aquellos que ya hemos sido convertidos a Cristo, en espíritu y en verdad, no en la carne. La carne nunca va a recibir la gloria de Dios porque así la aplicó Dios, que nunca le va a dar la gloria a un hombre, o sea, la raza humana. Te la da el espíritu y tú no quieres ser espíritu, quieres seguir siendo corroña, mugre, podredumbre, porque no quieres dejar de hacer las cosas malvadas que estás acostumbrado a hacer. En esta oportunidad viene con su gloria. Viene a limpiar a su pueblo. Y eso es duro. Porque viene con el hacha puesta a la raíz del árbol. Aquel que no da fruto lo va a cortar y lo va a echar a la leña, al fuego eterno. Agarra la onda. Tu vida no es un juego. No son pasiones y volverías que haces acostándote varón con varón, mujer con mujer, y hasta usando los animales y los cadáveres, hasta donde llegas de degenerado. Ven a acabar con esas formas de vida, porque ya te perdonó. Cristo en la cruz del Calvario perdonó a toda la raza humana. La condición que ya se las he explicado, para que tú disfrutes de ese indulto, para no hablarte de la gracia, que no digas que somos religiosos. Hay un indulto y hay una amnistía. La cambiamos la palabra amnistía por la palabra gracia.
la condición de que tú disfrutes de la libertad de ser desencadenado de Satanás, de que ya no muere en tu corazón, y el que muere será Jesucristo, es que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, pero de corazón, no nomás de la boquita, sí. Tiene que ser del corazón, un arrepentimiento sincero. Y entonces va a suceder que la promesa de Dios se cumpla. Un nuevo nacimiento, un nuevo hijo de Dios, con el carácter, en formación del carácter de Dios. Donde toda maldad desaparece. Si eso entendieran todos los gobiernos y se dedicaran a esto que estoy hablándole, tendríamos un mundo diferente. Hubo un pueblo que se llamó Nínive, que un profeta llamado Jonás no quería ir a predicarles a Nínive, pero por más esfuerzos que hizo no pudo con Dios. Y finalmente fue y predicó con pocas palabras. Nínive va a ser destruida, arrepiéntanse. Llegó a oídos del gobierno del rey, y el rey se quebrantó y puso un edicto para toda la ciudad de Nínive, que todos, hasta los animales, ayunaran y pidieran perdón y se arrepintieran. Y Dios perdonó. Esto me indica que la gracia de Dios, su misericordia, es mayor que el juicio. Así lo describe él. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, hablando de su soberanía. Él quiere que no vayas al lago de fuego junto con Satanás. Pero eres tan terco que no quieres entender la verdad y quieres seguir en tus vicios. Estás advertido. Busca primero el reino de Dios y su justicia y escápate de la esclavitud de Satanás que está en tu vida. Iglesia, despierta, usa todos los dones que Dios te ha dado, los recursos que tienes. Saca la casta como los toros cuando los están lidiando. Se enfurecen más. Sacan la bravura. Si Dios dice que tienes las fuerzas como de búfalo, ¿dónde están? Libre como las águilas, ¿dónde está? Si vives en un hoyo que ni tú mismo sabes que existe. Cientos de denominaciones, todas peleándose entre sí. No se ponen de acuerdo, igual que el mundo. Dios no es un juego como lo tomamos los humanos. No le damos importancia porque somos más importantes que Él. Ese es nuestro criterio. Somos tan tarugos que nos creemos. ¿No ves que cuando mueres te conviertes en un puño de tierra? ¿Dónde está tu grandeza si eres gusano? Y entiéndeme lo que te estoy diciendo. De gusano puedes llegar a ser
sentado a la derecha, juntamente con la majestad, juntamente con Jesucristo, en las alturas, como rey y sacerdote, en el orden de Melquisedec, igual que Jesucristo. Despierta y vístete de esas vestiduras, porque una vez que te conviertas, Dios te las da. Lo invisible que no ves, lo vas a hacer visible con los ojos de la fe. Y vas a cambiar totalmente. Enseña, iglesia, la verdad. Y no tengan miedo, porque no te vas a quedar sin comer. ¿Qué acaso Dios dice? No nos dice que valemos más que los pajarillos. Dios los alimenta, ¿y qué acaso no nos va a alimentar a nosotros? Si somos sus hijos, o tú como padre, padre terrenal, padre biológico. Hay unos padres que son, hasta vergüenza da decirles padres, pero que no lo son. Se avergüenza de sus hijos y no los sostienen, no los mantienen, los desprecian. Pero aquellos que son padres buscan darles de comer, de alimentar, de cuidar de su familia. Siendo malos, hacen cosas buenas. Cuanto más Dios dice que nos da su Santo Espíritu, porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Entiéndelo, iglesia. Eres espíritu. No eres un puño de tierra ya. No actúes como esos malvados. Deja que el Espíritu Santo limpie tu casa, tu iglesia, tu pueblo, tus ovejas. Así se lo encargó a Pedro. Pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y no saben ni cuáles son tus ovejas ni tu rebaño. Crees que son las personas. Y no ves en el interior de las personas el rebaño que debes de pastorear. No seas iluso. El rebaño de Dios está dentro del corazón. Para que se muestre en lo físico el rebaño de Dios. Y tú ministras un rebaño carnal que no cambia. Porque entra a tu iglesia Pedro y sale Pedro cada que tú predicas. Pregúntales al salir de la iglesia de qué se trató el sermón. Y no vas a contar ni con los dedos de la mano los que se van a acordar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser arregladas por Dios. Por Dios. Dale su lugar a Dios en tu vida. Cambia tu forma de ser y de pensar, iglesia. Despierta. Usa los dones, los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Toda la deidad de Dios está en ti a través de Jesucristo. Conócelo. Conoce su carácter para que lo formes en aquellos que están congregados en tu lugar donde pastorea. ¿Qué hacía David con sus ovejas? ¿Las defendía? ¿Acaso tú las defiendes? ¿Le estás dando de comer lo que Dios quiere que coman? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué sale de la boca de Dios si no es la verdad? Y tú predicas tu criterio. La verdad la adaptas a tu manera de ser y de pensar. No sabes de qué se compone Jesucristo.
Porque no tienes una relación personal con Él. Empezamos con ganas, sí, buscamos a Dios, pero una vez que vamos desarrollándolo, nos vamos alejando. Somos tan tarugos que en lugar de buscarlo más y más y más y más y más y más, nos alejamos más y más y más. El que está anhelando tener un encuentro contigo, de padre a hijo. Por eso vino Cristo a presentarnos al Padre, al Padre, al Padre. Imagen y semejanza del Padre debemos de tener. Porque Dios tiene para el hombre la imagen paterna de un Dios que cuida de sus rebaños, su pueblo. No las cuatro paredes donde tú dices que esa es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú, no seas tonto. No compares cuatro muros de materiales comparados con los tuyos. Que el propósito de Dios es que seas hecho tú a imagen y semejanza de Él, no las cuatro paredes. Agarra la onda y vive para Cristo. Deja que Él viva en ti, que forme su carácter en ti y que honren, glorifiquen en una unidad, en un solo parecer. Así te lo describe la Biblia. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Una unidad, no desunión como vivimos. Busca la unidad del Espíritu Santo y no busques la separación que tiene Satanás en su forma de vida. Porque Satanás divide y vence. Y Dios viene a unir lo que Satanás ha desunido. Viene a restituir. Viene a restaurar. Para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios como Él lo demanda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Practica esos dos versículos. Hazlos vida en ti. Y la manifestación de Dios en su plenitud, que es en Cristo, se manifestará en ti y podrás conocer verdaderamente a Jesucristo y a Dios como Padre, para gloria y honra de su nombre. En el poder del Espíritu Santo, no en el poder de tu lengua guachambrosa, corrompida, porque la corrompió Satanás, cambiando el curso de la voluntad de Dios para el hombre. Pídele a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Aviva tu fe en Él y ríndele tu corazón para que así toda la deidad de Dios habite en tu vida y seas transformado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Bendiciones.